Listo. Pues nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí nuevamente, como todos los lunes. Gracias a Leslie, a Anabela, a Mari, a Fernando, a Gamaliel, a Leo. Vamos a seguir estudiando siempre sobre el tema del orgullo. Creo que vamos avanzando bastante rápido, creo yo, y hemos venido estudiando este tema por algunas semanas ya. Al inicio, pues comenzamos a estudiar todo lo que fue relacionado a la parte de qué cosa era el orgullo, eh, y hablábamos al inicio de por qué teníamos una gran necesidad en relación de estudiar la palabra del Señor y conocer, y hablamos mucho de la palabra conocer, y al inicio mencionábamos que era determinante el hecho de que el conocimiento de la palabra del Señor era o es la base y el fundamento de todas las cosas, ¿no? Y decíamos que una de las cuestiones que tenemos que tener todos claros de por qué nosotros estudiamos la palabra del Señor es justamente para poder nosotros ir puliendo ese espejo en el cual nosotros vamos a irnos viendo reflejado en la medida en que vamos avanzando en las cosas del Señor, ¿no? Porque justamente es de esa forma en la que nosotros vamos conociendo y que el propósito del estudio no debería ser de ninguna manera el hecho de poder solamente llenarnos de conocimiento, porque al final de cuentas la misma palabra dice que el conocimiento como tal solamente envanece, lo que no significa por ningún otro lado tampoco de que a nivel, digamos, natural o en nuestro día a día no debamos de llenarnos de conocimiento. Creo que el conocimiento es sumamente importante, pero cuando se refiere a las cosas del Señor es todavía dos veces más importante, pero es más importante no solamente por el hecho de conocer, sino principalmente de entender, ¿no? Y entender quién es el Señor. Vimos durante todo este tiempo que el orgullo, y es algo que quiero recalcar cada vez que tenemos la oportunidad, porque me parece importante que nosotros tengamos claro ese concepto. El orgullo justamente es una batalla, es una lucha, es una guerra frontal, directa en contra del Señor. Atacamos su confianza, atacamos, digo, la confianza nuestra puesta en el Señor, por lo tanto atacamos la confianza en el Señor, atacamos la fe, atacamos la paz, atacamos todo realmente en relación a nuestra vida. Y si realmente nosotros nos ponemos a analizar muy a lo interno, el orgullo es uno de los pecados pilares, diría yo, de nosotros, y es el logro más grande que el enemigo ha podido tener a lo largo de este tiempo en el que nosotros o de esta generación, desde Adán hasta hoy. Es la victoria más grande que creo yo se le puede designar al enemigo, porque justamente él logra su cometido o trata de lograr el deseo que él tenía, como lo veníamos estudiando en Isaías y en, ¿cómo se llama?, en Ezequiel 28, cuando veíamos el anhelo y el deseo que tenía Lucifer de poder llegar a ser igual que Dios. Y al verse truncado en eso, él en forma de serpiente vino con la mujer, llegó a la voluntad de la mujer, se le metió a su voluntad, a su mente, e implantó el deseo que él tenía. ¿Se recuerdan cuando veíamos esa revelación? Le dio esa revelación a la mujer de que comiendo del árbol, del árbol que no debía comer, del árbol de conocimiento del bien y el mal, lo que iba a lograr hacer era llegar a convertirse como Dios, conociendo el bien y el mal, y justamente fue lo que sucedió, pero no sucedió desde una perspectiva real, tal cual Dios lo había planteado, porque pues el hecho de no tener la sabiduría de parte de Dios nos hace a nosotros que administremos lo que para nosotros es bueno y es malo desde una perspectiva totalmente equivocada, de una óptica totalmente equivocada. Como dice la Biblia, nosotros llamamos a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Y entonces ese justamente ha sido, creo yo, sin temor a equivocarme, ese logro que él ha tenido al revelarnos a nosotros eso, al darnos posteriormente la redención en el sentido de que nos autojustifiquemos para lograr alcanzar lo que nosotros queremos, hasta alcanzar alguna satisfacción. Y eso es lo que representa el orgullo. O sea, si pudiésemos definir de alguna manera, pues decíamos que el orgullo justamente es eso, no es una guerra frontal en contra de Dios, es una manera de decirle a Dios, no estoy contento con lo que tengo, es una forma de quejarme directamente, o
Es una forma de decirle, yo soy igual que tú, porque yo hago las cosas de acuerdo a mi propia voluntad, ¿no? Y a través de este cerco que yo voy creando para conmigo y para los demás, en el que todo debería girar en torno a nosotros y no al revés, ¿no? Entonces, hoy, pues desde la vez pasada comenzamos a ver justamente cómo vamos a tener esta herramienta para vencer el orgullo. Y una de las herramientas que vamos a tener para vencer el orgullo justamente está en función de cómo nos vamos a despojar de ese viejo hombre. Y vamos a aprender, si Dios lo permite el día de hoy, qué cosa es eso del viejo hombre, ¿no? Veíamos la semana pasada solamente como un pequeño repaso rápido ese proceso que siguió o que seguimos nosotros desde Adán, desde justamente cuando Dios nos puso o puso, digamos, al primer hombre, primera mujer en el huerto, lo proveyó de todas las cosas que necesitaba, le dio mandatos, le dijo qué es lo que tenía que hacer para poder cumplir el plan de Dios, pero también le dio libre albedrío. Y esa es justamente una de las cosas con las que nosotros lidiamos todavía hoy día. Luego nuevamente vimos y hablamos un momento en términos de la seducción que tuvo Lucifer con el hombre y la mujer y el hombre en este caso, y cómo unieron esa voluntad y la unieron de tal forma que me atrevería a decir, como lo dice la autora Hicks en su libro, La triple naturaleza del hombre, unió esa voluntad del hombre y de la serpiente como en una especie de matrimonio. Y lo vamos a ver un poco más adelante qué se refiere con eso. Y justamente ahí fue cuando nos volvimos enemigos de Dios y el pecado fue parte de ese fruto que produjo como tal el orgullo y de ahí todas las obras de la carne, ¿no? Pero nuevamente vemos cómo aquí Dios que tenía ese plan para con nosotros, para redimirnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, nos presenta esta opción de poder tener este Cordero que vino a nosotros y humilló a sí mismo, como lo decíamos, todo lo contrario al término de lo que nosotros entendemos por orgullo, y vino nosotros a ofrecernos esa salvación, que fue donde nosotros estuvimos justamente la semana pasada en relación a la salvación que nos ofrece, y nos ofrece que nosotros podamos unir la voluntad nuestra nuevamente con la voluntad del Señor Jesucristo, y eso nos va a llevar consecuentemente a que podamos también unir nuestra voluntad con la voluntad de Dios el Padre, para que nosotros entonces podamos comenzar a dar frutos que van a venir a nuestras vidas de una forma totalmente distinta. Pero eso no ocurre, digamos, de la noche a la mañana, ¿no? Es todo un proceso. Y veíamos y hablamos la semana pasada en función de que todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. O sea, nosotros necesitamos que en nuestro corazón venga a habitar el corazón de Cristo en nosotros como tal, de manera que nosotros podamos convertirnos en esas nuevas criaturas donde a partir en el momento en el que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, valga la redundancia, y Salvador, como la persona que vino a morir por nosotros, que la persona que vino a rescatarnos de esa muerte que nosotros teníamos, ¿sí? Y nos vino a dar su vida y su sangre, pero no solamente vino eso, sino que vino a ponerse y a entrar dentro de nuestro corazón, a lo que nosotros llamamos el viejo hombre, y lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Y por favor, cualquier duda, pregunta, comentario, no duden en hacerlo, por favor, directamente. Y como lo miramos, pues nuevamente decía aquí que le decía el Señor Jesucristo a Nicodemo es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, no va a poder tener la capacidad para poder alcanzar los niveles de perfección que Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros tengamos según el plan de redención que tenga para cada uno de nosotros, hasta lograr alcanzar ese propósito que Dios quiere en nosotros. Y en eso estábamos justamente la semana pasada cuando miramos esto como parte de ese proceso en el cual nosotros vamos a ir teniendo las herramientas para vencer el orgullo, que gira en torno al conocimiento, pero gira en torno principalmente a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a estudiar el día de hoy acerca de qué cosa es este nuevo hombre, es decir, quién es el nuevo hombre, cómo es eso que tenemos un nuevo corazón dentro de un viejo corazón, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que una de las cosas que yo quería preguntarle, me encantaría preguntarle, y es entender un poco, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, ¿qué es lo qué es lo que viene a morar en nuestro corazón? ¿Qué parte de Jesucristo viene a morar en nosotros? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en un lado
por un lado la palabra dice que Jesucristo se encuentra a la diestra de Dios Padre, pero en otro lado la palabra también dice que Jesucristo está dentro de nuestro propio corazón. Entonces, si está a la derecha del Padre, pero también está en nosotros, ¿cómo es que realmente nosotros tenemos a Jesucristo? Y la pregunta sería, ¿qué parte del Señor Jesucristo viene a morar con nosotros? Les pregunto a ustedes. ¿Qué cosa o qué porción o qué parte de la persona del Señor Jesucristo, vale la redundancia de la pregunta, viene a morar con nosotros cuando nosotros le invitamos a vivir en nuestro corazón, cuando le aceptamos, cuando le reconocemos su señorío en nuestras vidas? ¿Qué parte de él viene a vivir, a morar con nosotros? Pregunta. La primera sería la paz que pone en nuestro corazón, porque cuando hay paz, obviamente hay sabiduría, hay entendimiento. Muy bien. Yo pensaría que la parte del Señor Jesús que mora en nosotros es su corazón. Okay. Porque Su corazón. Al tener el corazón de Él, podemos imitar parte de lo que Él, de su corazón, que tiene todo lo bueno de Jesús, está en el corazón de Él. Y pienso de que esa es la parte de, si hablamos literalmente de Él, que entra en nuestro corazón. Ok. Mari, ¿qué decimos? Su presencia. Su presencia, Anabela, sí, sería más o menos lo mismo que su espíritu, lo que está diciendo también aquí la Mari. Pero realmente, a ver, todo lo que ustedes dijeron es correcto, pero realmente yo no creo que nosotros solamente recibamos una porción de la persona del Señor Jesucristo, sino que lo recibimos todo. Y vamos a ver un poquito más adelante, hay una porción en la palabra que él dice que viene a habitar Él, viene a habitar en nosotros Dios Padre y el Espíritu Santo. Tanto que el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros. Entonces, tenemos esa triple naturaleza de Dios a través de su Hijo Jesucristo viviendo en nosotros, porque si Jesús o si la Trinidad de Dios es una sola persona, si tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios Padre. Son cosas que no entendemos, son cosas que no podemos explicar, pero Jesús no va a venir solamente una parte de Él a vivir en nosotros, sino que Él viene a vivir 100% todo pleno a nosotros. Y eso es lo que hace que cuando Dios dice, lo que yo comencé, yo lo voy a perfeccionar, porque ha puesto esa semilla de que es el nombre, la naturaleza del Señor Jesucristo en nosotros, ¿sí? En el huerto de nuestro corazón, y es lo que nosotros denominamos como este nuevo corazón o este nuevo hombre. ¿De acuerdo? Cuando nosotros recibimos nuevamente a la persona del Señor Jesucristo, y como le dijo Jesús a Nicodemo, si nacemos de nuevo, nosotros vamos a recibir un corazón nuevo, pero al mismo tiempo, y por eso dejé el énfasis aquí de esta parte negra, que es el corazón viejo o el hombre viejo que tenemos nosotros heredado, y dentro de un pequeño espacio, dentro de ese corazón negro que nosotros tenemos, ¿sí? Donde gobierna nuestra propia voluntad, es donde el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros, ¿sí? Y por eso lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer a partir de ese momento es que el Señor Jesucristo vaya comenzando a establecer un trono dentro de nuestro corazón, vaya comenzando a establecer su voluntad en nuestro corazón, la voluntad del Padre en nuestro corazón, en nuestra humanidad, de manera que, como dice la Biblia, o como decía Pablo, cada día muero, ¿sí? Cada día muero, porque Él va a ir crucificando, o sea, nosotros debemos ir crucificando y entregándole a este nuevo corazón que nosotros tenemos para que se vaya ensanchando y se vaya solidificando y se vaya creciendo, de manera que nosotros vayamos menguando y Él vaya creciendo, ¿no? Y esa es la invitación, es decir, la única manera en la que nosotros vamos a permitir que nosotros veamos una transformación desde dentro hacia afuera es en la manera en la que nosotros vamos dejando morir nuestra vieja naturaleza, ¿sí? En la manera en la que nosotros vamos entregándole ese gobierno que tenemos de nosotros mismos a través
el hecho de creernos diosesitos de nuestra propia vida, ¿sí? Y en esa misma medida es cuando nosotros vamos comenzando a tener esto. Pero ustedes podrán decir, bueno, pero Dios es capaz de transformarme en un santiamén. Y la respuesta es sí, sí lo puede hacer. Pero pregunto abiertamente a los que estamos aquí nosotros en este grupo, ¿a quién de nosotros Dios o el Señor Jesucristo nos cambió de una forma tan radical que sí lo hizo en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza es, más bien la pregunta es, ¿a quién de nosotros ya no tenemos nada que seguir entregando y que seguir rindiendo de nuestras vidas y nuestra pasada forma de vivir? En mi caso personal, yo podría decir que es todo lo contrario. O sea, tengo demasiadas cosas que seguir entregándole al Señor. Y nunca vamos a dejar de entregarle porque somos pecadores. Exactamente. Por eso es que dice la Biblia que nosotros todos estamos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Nosotros todos estamos llamados hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Y esa es parte, ese proceso que nosotros tenemos que seguir mediante el conocimiento y el entendimiento. Porque la única forma, y vamos a ponerlo, si lo podemos graficar, vamos a suponer que este es un espejo. Pues yo no sé cómo se hacen los espejos, ¿no? Pero como lo hacían en la antigüedad, es puliendo un metal de forma tal, o el vidrio, no sé ni cómo es el proceso, pero yo entiendo que hay un proceso de pulido para que poquito a poco vaya comenzando a verse reflejada la naturaleza de Dios en mí, y esa parte borrosa que podía estar en el espejo, que era mi viejo corazón, vaya comenzando a desaparecer. Por eso es que se recuerdan cuando hablábamos del heno, la hojarasca y la madera, decíamos que cuando nosotros eso lo llevamos al fuego, eso va a producir pérdida, porque al final de cuentas esto se va a consumir y se va a volver ceniza. Pero si nosotros comenzamos, en la medida en que vamos comenzando a tener estas pequeñas perlas de conocimiento en nuestra vida, que las vamos a poner por obra, y nosotros venimos y si nos paramos delante de la presencia del Señor, sea bien porque nos lleve o por lo que sea, y entonces vamos a ser pasados por fuego, esa plata, oro y piedras preciosas que podemos nosotros ir poquito a poco, no quiero decir ganándolas, sino que adquiriéndolas mediante las entregas, el esfuerzo, el conocimiento, el rendirnos a nosotros mismos, el conocernos a nosotros mismos, eso va a ir quemando las impurezas que hay en nosotros y realmente la vestidura a la que nosotros todos estamos llamados a tener va a ir mostrándose dependiendo lo que nosotros fuimos capaces de ir haciendo aquí en esta tierra y que nosotros vamos a cosechar eternamente como un galardón. No sé si se entiende esta parte hasta aquí, ¿sí? Y si quieren vamos a ir a verlo y por favor acompáñenme, vamos a ir a buscar al libro de Colosenses para ir entendiendo un poquito más esto conforme a lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir a Colosenses en el capítulo 3 y vamos a leer ahí a partir un poco de qué es lo que dice en este caso Pablo a los colosenses, donde les dice justamente cómo es esto que tenemos que tener nosotros. Y si ustedes lo ven ahí, y que es parte de, digamos, yo tomé solamente la parte final del versículo, pero vamos a leer si ustedes quieren a partir del versículo 1. Si alguien que lo tenga me puede ayudar a leerlo, por favor. Colosenses 3, del versículo 1 al versículo 10. Uno, por favor, que lo tenga. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al versículo 10. Ajá. Acércate, por favor. A ver, Mari, por favor. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. Amén. Entonces, aquí creo que está súper graficado, la palabra que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Aquí estamos viendo el antagonismo que nosotros tenemos a nivel interno entre estas dos naturalezas. Dice aquí que nosotros tenemos. Uno es el viejo hombre y el otro es ese nuevo hombre que nosotros tenemos, que es Cristo en nosotros. Y vemos justamente cómo Pablo de alguna forma va comenzando cronológicamente a hablar de este proceso de transformación que nosotros estamos, ¿no? Porque él dice, primero que nada, tenemos nosotros ahora, que ya hemos, dice aquí en el versículo, en el versículo 1 dice Pablo, si ya habéis resucitado con Cristo, es decir, si nosotros venimos y tuvimos ese encuentro con el Señor y el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros inclusive seguimos caminando con el Señor y nosotros hemos sido sumergidos en las aguas del nombre del Señor Jesucristo para morir y resucitar con Él, y hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, que es parte de ese proceso que nosotros tenemos para completar esta primera fase que teníamos nosotros en el atrio, según lo que hemos nosotros estudiado, ya nosotros tenemos no solamente la salvación, que es más de lo que merecemos, por cierto, pero ya es a partir de ahí, nosotros tenemos ese impulso que nos va a llevar a nosotros a seguir creciendo. Y es cuando Pablo nos dice, pongan ustedes su foco o su mente o el deseo de su corazón en las cosas de arriba. Y habla justamente de las cosas que nosotros mismos tenemos que ir despojándonos. Y en el versículo 9 dice, despójense habiéndonos despojado del viejo hombre con sus propios hechos. Los hechos del viejo hombre, en parte, son todas estas cosas que hablamos, enojo, ira, malicia, que no es otra cosa que el orgullo. Y dice que nos revistamos. Y cuando dice nos revistamos es que encima de la naturaleza vieja que nosotros tenemos, encima del ropaje viejo que nosotros tenemos, vamos literalmente a suplantar las vestiduras viejas por un nuevo vestido. Por eso dice que nos revistamos del nuevo hombre, ¿sí? Y este hombre, que es Jesucristo dentro de nosotros, dice justamente aquí, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Y se refiere no a la creación como nosotros, que somos unas criaturas creadas, pero lo que está diciendo es que puso en nosotros ese corazón de parte del Señor Jesucristo en nosotros, y que en ese corazón que Él creó abrió un pequeño espacio para que la naturaleza del Señor Jesucristo venga a morar en nuestra vida y de ahí comience a transformarnos a nosotros. Y por eso es que dice que se va renovando en el versículo 10 hasta el conocimiento pleno. Y por eso es que es nuevamente importantísimo el hecho que nosotros tengamos ese conocimiento de las cosas del Señor y no solamente que nos quedemos justamente con el hecho de ser salvos, que nuevamente es más de lo que nosotros merecemos, pero en Cristo Jesús y en Dios es una fuente inagotable de conocimiento, de crecimiento, de irnos despojando poquito nosotros, poquito a poco. Y por eso en Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo dice, amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, entonces somos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué? Porque estamos justamente en ese proceso. Pero sabemos, dice, que cuando Él se manifieste, es decir, Jesús en nosotros, se haga notorio, ¿sí?, a lo externo, dice, seremos semejantes a Él. ¿Sí? Nos vamos a parecer más, su naturaleza, lo que nosotros hayamos dejado crecer en Él, es lo que se va a dejar ver para los demás y entonces vamos a reflejar a la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? Si hay alguien que está entrando. Entonces vamos a ver reflejada a la persona del Señor Jesucristo. Y esa es parte de ese proceso que nosotros tenemos que seguir y ¿cómo se llama? Esa es parte de ese proceso que nosotros tenemos que anhelar todo, alcanzar. Entonces dice Juan aquí para terminar, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
¿sí? Cuando se revele en nuestro corazón, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es, ¿sí? Eso se refiere justamente a la persona del Señor Jesucristo. Y en la misma primera Juan, en el capítulo 3, versículos del 8 al 9, dice, el que practique el pecado es del diablo. Y a veces uno comienza a tener esa duda en relación a la forma en la que está escrita la palabra, pero dice el que practique el pecado es del diablo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, hay algo que cambia de alguna manera radical y esa es parte de esa transformación inmediata. Ya nosotros nos volvemos conscientes de que cuando pecamos de una manera, digamos, adrede o con propósito o con la intención, nosotros mismos sabemos que estamos haciendo algo que está en contra de lo que la palabra del Señor dice. Aún incluso si no conocemos de la Biblia, el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos a nosotros y afligirnos de tal manera que lo que Él busca es que nosotros lleguemos al arrepentimiento. Y entonces a esa parte cuando Juan se refiere, dice el que practica el pecado del diablo, porque, a ver, sin señalar y que nadie me responda, pero digo, ¿quién tenía algún problema antes de conocer al Señor Jesucristo, los que estamos aquí, en hacer algo que era contrario a la palabra del Señor? Bueno, si me pongo a pensar, yo no tenía ningún remordimiento. Ahora, como dirían muchos predicadores y personas, después de que entramos, y como decíamos ahí en la fraternidad de Nicaragua, decíamos, cuando entras a los pies del Señor es como cuando entras, con todo el respeto, la analogía que no tiene nada que ver, entras como una mafia, es decir, ya no te puedes salir de ahí, porque si haces saldo, incluso sabes que estás haciendo algo que es contrario, y ni siquiera pecar con gusto uno puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con uno mismo. Entonces, cuando dice Juan aquí, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto pareció, dice, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y cuando Él viene a morar aquí en nuestro corazón, y nosotros vamos entregándole cada día estas cosas, Él mismo desde dentro comienza a provocar ese cambio en nosotros. Y por eso dice aquí en el versículo 1, dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿sí? Y justamente refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. Aquí nuevamente está enfatizando que nosotros tenemos la simiente, tenemos la semilla, tenemos a Jesús en nuestro propio corazón. Y por eso dice que la simiente de Dios permanece en Él. Y esa simiente y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces es Jesús en nosotros el que no puede pecar. Porque nosotros vamos a ver un poco más adelante cómo tenemos, aún siendo cristianos, esa batalla en el día a día. ¿Sí? Entonces, esa es parte de ese proceso, entonces, de que nosotros vamos llevando, cuando el Señor Jesucristo nos viene llevando de regreso hacia el Padre, y lo primero que hace es, primero que nosotros le reconozcamos y tengamos la necesidad de saber que Él es nuestro Señor y que necesitamos de Él, y que por lo tanto somos pecadores. Y segundo, le abrimos con nuestra boca, confesamos su nombre y hacíamos la vez pasada que cuando hablamos de la palabra confesar significa hacer un pacto con Él. Él viene justamente a morar con nosotros y la simiente viene a morar con nosotros, a vivir dentro de nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? Listo. Entonces, ya cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ahí comienzan a suceder un montón de cambios. Y yo les puedo hablar de mi experiencia personal. Cuando el Señor Jesús me atrajo a Él y Él vino a mi corazón, por primera vez, de una forma consciente, ¿sí? Y sin obligación, porque digo, lo hacía antes porque en la escuela yo estudié en una escuela, digamos, católica, con principios católicos, recibíamos clases teníamos una clase de religión y nosotros leíamos la Biblia tal cual, pero al final eso no provocaba ninguna cosa en mí porque era algo que era como una materia de escuela, ¿sí? Pero cuando Jesús vino a mi vida, yo volví a tomar mi Biblia, que por cierto era mi suegro, yo comencé a tener esa conversación con Dios y comencé a entender un poco la palabra se me abría, yo comenzaba a leer la Biblia, comenzaba a entender, pero era algo que yo comencé a necesitar, ¿sí? Y es justamente cuando Cristo está en uno y le da ese deseo a uno de comenzar a tratar de buscar ese entendimiento que uno necesita de parte de Él. Y Proverbios 1.7 dice el principio del conocimiento, y en una versión dice, y vamos a ir a leerlo si quieren, específicamente dice Proverbios 1.7, dice que dice Proverbios 1.7,
Dice el principio de la sabiduría, dice en esta palabra, pero la palabra sabiduría realmente a lo que significa es da'at, que es conocimiento, es ciencia, ¿sí? Es entendimiento. Entonces, si nosotros podemos decir entonces que el principio del conocimiento es el temor a Jehová. Y cuando hablamos de temor a Jehová, nos referimos específicamente a, un segundito que José está acá, listo. El temor a Jehová es esa reverencia que nosotros tenemos hacia la palabra del Señor. Esa reverencia, y cuando me refiero a referencia, es cuando nosotros comenzamos a entender cuál es la mente del Señor puesta de manifiesto en la palabra del Señor. Y comenzamos nosotros a entender y a discernir aquellas cosas que Él desea para mí y que Él desea que yo comience a transformarme, o sea, que Él va a comenzar a transformarme, pero que Él comienza a pedirme también que yo comience a entregarlo. Y eso es el respeto o la reverencia que nosotros tenemos que tener, lo que aquí la palabra temor se refiere justamente. Es esa parte donde, y la palabra temor dice que es una reverencia, ¿sí? Es justamente la palabra yirá, eso significa reverencia, reverente, es el deseo de cumplirle a Él, como cuando nosotros tenemos esta relación de esposos y esposas, que nosotros lo que queremos es agradar a nuestro cónyuge. Y para nosotros comenzar a tener este entendimiento, lo que nosotros tenemos que comenzar es a hacer ciertas cosas. Una de ellas es buscarlo, ¿sí? Para encontrar nosotros el conocimiento. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Si quieren, por favor, y vamos a leer un poquito del libro de Proverbios, ya que estamos aquí. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 2, del versículo del 3 al 5. Así que el primero que lo halle, por favor, Proverbios, capítulo 2, del 3 al 5. Para que vayamos nosotros entendiendo en relación a esto, de cómo nosotros vamos a encontrar el conocimiento. ¿Ya lo tiene alguien, por favor? Proverbios, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Amén. Adelante, Juanito, por favor, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Entonces ahí vemos que nuevamente la palabra, por ejemplo, inteligencia, se refiere a la misma palabra que dijimos anteriormente, que significa conocimiento. Entonces dice, nosotros para encontrar el conocimiento, lo primero que tenemos que hacer es clamar. ¿Sí? Pues si clamar es el conocimiento, o la inteligencia, o el entendimiento en este caso. Y a la prudencia dieres tu voz, es decir, a la prudencia se refiere al entendimiento. O sea, que cuando nosotros hablamos, hagamos nosotros dar la voz, es decir, hacer que lo que nosotros decimos y exteriorizamos es justamente el entendimiento. Si como la plata la buscares, a ver, ¿y quién de nosotros no busca la plata? Llámese dinero, llámese lo que sea, de una forma desesperada para poder suplir nuestras propias necesidades. Y es justamente el deseo del Señor que nosotros la busquemos como a la plata, y si se la escudriñares como a tesoros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a encontrar esto, y hablamos con unos amigos del domingo de todos aquellos detalles que uno va comenzando a ver y entender en la palabra del Señor, y uno se queda como, wow, o sea, yo no había visto eso. Eso son como explosiones, y son como encontrar esas pepitas de oro o esas monedas que están ahí que uno ni siquiera las tenía en mente, y se emociona tanto de poder ver todas estas cosas que el Señor va dándonos, y la única manera de que Él nos vaya revelándolo es cuando comenzamos nosotros a buscarla. Porque la pregunta que yo le podría hacer es, ¿quién se encuentra un tesoro sin buscarlo? Y entonces dice, entenderás el temor de Jehová. Es la forma en la que nosotros vamos a poder, dice, entender el temor de Jehová, entender la reverencia hacia su palabra. Cuando nosotros comenzamos a conocerlo a Él, vamos a saber lo que Él desea para nosotros y el carácter de Dios y lo que Dios siente cuando nosotros actuamos de cierta manera, o lo que Dios desea para con nosotros, o los pensamientos de bien que Él tiene para con nosotros. Y entonces dice, vamos a entender el temor a Jehová. Y entonces dice, vamos a hallar el conocimiento de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que buscar luego, que por supuesto ya hemos nacido de nuevo, es comenzar a encontrarnos con ese amor que nosotros tenemos
que es el Señor y qué es lo que Él quiere para con nosotros. ¿De acuerdo? En el mismo libro de Proverbios, y ya vamos a irnos a Proverbios 12, en el capítulo 12, en el versículo 1, vamos a ir a entender justamente lo que nos dice en relación al segundo punto, que es amar el conocimiento. ¿Alguien más que tenga, por favor, Proverbios 12, versículo 1? El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la represión es ignorante. Exactamente. Ahí creo que es poco lo que podemos comentar. Justamente lo que dice aquí, si yo deseo el llenarme de la instrucción de parte del Señor, y cuando me refiero a la instrucción es a dejarme guiar por Él, a dejarme moldear por Él, al dejarme instruir por Él, si eso yo comienzo a amarlo, al conocimiento que es el Señor Jesucristo, lo que dice aquí en el versículo, en el versículo primero, el del capítulo 12, dice, ama la sabiduría. ¿Y se recuerda quién era la sabiduría? La sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. Más el que aborrece, la represión es ignorante. ¿Por qué? Porque aún nosotros mismos, estando en ese proceso de tener esa lucha interna entre ligar nuestra voluntad con el Señor Jesucristo para desligarme de la voluntad con la serpiente, yo voy a comenzar a negociar o a tener esas veces de ser ignorante, porque cuando el Señor comienza a instruirme a mí y yo aborrezco la instrucción, como lo miramos en las puertas del orgullo, lo que estoy comenzando es a dejar todavía que mi corazón o mi viejo necio, digamos, de mi corazón comience a gobernar mi vida y no el Señor Jesucristo. Y el tercer punto es, una vez que nosotros encontramos el conocimiento, que comenzamos a saber cómo amar el conocimiento y amar al Señor Jesucristo cuando Él nos corrige, incluso si nos duele, ¿sí? Es tener ese discernimiento y reconocimiento del conocimiento. Y vamos a ir a leer, por favor, Proverbios capítulo 14 y en el versículo 6. Y también vamos a leer posteriormente Proverbios 15, 14. Pero leamos si quieren el Proverbio 14, capítulo 6. Alguien que lo tenga, por favor. Versículo 6, 14, Proverbio 14, versículo 6. ¿Okay? Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Exactamente. Díganme si no pasa eso. En la medida en que nosotros comenzamos a poner nuestro corazón dispuesto, ¿sí?, a entender los caminos del Señor y comenzamos a buscarle, va a ser muy fácil para nosotros, como dice aquí la palabra, encontrar la sabiduría. Aún cuando vaya en contra de nuestros propios, ¿cómo se llama? Nuestra propia definición de lo que para nosotros es bueno o malo. Es decir, va a ser muy fácil para nosotros aceptar la instrucción del Señor. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que nosotros estamos comenzando a tener, ya lo hemos encontrado, ya comenzamos a amarlo, ya comenzamos a discernir. Y en el capítulo 15, en el versículo, ¿qué era que le dije? Capítulo 15, en el versículo 14, también habla alrededor de esto. No sé si alguien me puede ayudar, por favor. ¿Qué dice el capítulo 15, versículo 14? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Ahí vemos entonces ese proceso justo de cómo nosotros realmente a través del discernimiento vamos nosotros también reconociendo el conocimiento. Y finalmente, estas son solamente algunas de las cosas que nosotros podemos hacer para encontrar ese conocimiento y ese proceso en el cual Dios nos va a ir llevando poquito a poquito a irnos metiendo más cada día en Él. Y al final una de las cosas que va a hacer esto es nuevamente, en el mismo ejemplo del espejo, es ir puliéndolo de tal manera que en algún momento nosotros vamos a dejar de brillar nosotros y vamos a comenzar a dejar que que Jesucristo en nosotros comience a revelarse y que nosotros comencemos a mostrarnos o que nosotros comencemos a reflejarlo a Él, sería la palabra correcta. Y es justamente a través de cómo nosotros vamos a comenzar a poner nuestro corazón, pero también vamos a comenzar a poner nuestros oídos para oír, pero también para encontrar el conocimiento. Entonces, vamos por favor a leer Proverbios 23, 12 y Proverbios 22, 17. En cualquiera de los dos órdenes. Si quieren que empecemos por Proverbios 22, 17 y luego nos vamos a Proverbios 23, 12. 22, 17, que alguien me pueda ayudar, por favor.
¿22 qué? 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. ¿Cómo hacemos nosotros para inclinar nuestro oído? ¿Qué tenemos que hacer físicamente hablando para inclinar nuestro oído? Agacharnos, postrarnos. Agacharnos, postrarnos. ¿Y se recuerda qué cosa era el orgullo? Cuando hacíamos una de las definiciones que decía C.S. Lewis o John Piper en relación al orgullo, él decía que nosotros no podemos, o sea, estamos tan, ¿cómo se llama? En vez de estar viendo para arriba, estamos viendo tan para abajo, que no tenemos capacidad de poder ver absolutamente más nada, y eso es una parte del orgullo. Pero aquí lo que hace que nosotros rindamos nuestro orgullo ni siquiera es estar viendo quién está por debajo de nosotros, porque estamos tan prestos a inclinar nuestro oído para tratar de escuchar la voz del Señor, que lo que hacemos es una forma de humillar nuestra cerviz. Por eso cuando dice la palabra, dice duros de cerviz, porque nosotros no éramos capaces de, solamente queríamos mantenernos erguidos para poder ver desde la perspectiva de nuestras alturas hacia abajo y no estar inclinados para poder escuchar la sabiduría del Señor. Y en el capítulo 23, por favor, el versículo 12. Aplica Sí, ese tu mismo es. corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Entonces, nuevamente, esa es parte del proceso que nosotros tenemos que ir teniendo. Conocemos al Señor Jesucristo, Él lo aceptamos en nuestro corazón y Él comienza a trabajar poquito a poco con nosotros. Porque lo que Él quiere es que vayamos nosotros uniendo nuestra voluntad, ¿sí?, a la voluntad de Dios el Padre. ¿Se recuerdan una de las palabras que más decía el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en su condición de hombre? Él decía, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino lo que vengo a hacer es la voluntad de mi Padre. Yo no hablo lo que yo quiero, yo hablo lo que el Padre me ha dicho que hable. ¿Sí? Yo no vine a hacer, a cumplir y a, ¿cómo se llama?, tener en mi propósito, es a cumplir el propósito de Dios, el Padre. ¿Y por qué? Porque Él tenía esa unión de su voluntad sujeta a la voluntad de su Padre. Y es justamente a lo que él quiere que nosotros también vayamos caminando. Por eso lo que Él pretende es, una vez que nosotros hemos sido salvos, que comenzamos a tener ese acercamiento, que comenzamos a tener ese deseo de buscarle, que comenzamos a rendir de nuestras vidas, nos grabamos del atrio y comenzamos a entrar al lugar santo, donde comenzamos a tener la lectura de la palabra a través del candelero, comenzamos a tener la oración a través del altar de oro y el incienso, comenzamos a tener y a comer de la palabra para ponerla por obra a través de la mesa de los panes de la proposición, y comenzamos a entender y a poner por obra esa parte, comenzamos nosotros a unir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y ahí vamos dejando que el hombre viejo comience a morir. Y conocer a Dios, que es el fin que todos y cada uno de nosotros tenemos que anhelar con la mayor, digamos, con el mayor fervor, y eso va a hacer que nosotros tengamos esa reverencia hacia el Señor y hacia sus cosas, ¿sí? Y para eso lo único que tenemos que hacer es trabajar, porque ahí ya no es por gracia, como la salvación, que nosotros no tuvimos que hacer más nada que decir, sí, yo quiero ser salvo. Aquí ya tenemos nosotros que esforzarnos, tenemos que ir nosotros a buscar al Señor, tenemos que, sí, Él nos atrae, porque uno puede decir que Dios, que nosotros no lo buscamos, sino que Él nos busca. Sí, totalmente de acuerdo, Él es el que nos busca, pero Él es el que provoca en nosotros que nosotros le busquemos. Sí, nosotros nos dejamos, ¿sí? Y él comienza a llenarnos a nosotros de todas estas cosas que nosotros necesitamos, ¿sí? Para que nosotros no nos quedemos solamente en la teoría, sino que comencemos a aplicar lo que Él nos ha dado a comer. Muchas veces pasa a la inversa. Nos da la aplicación y luego nos da la teoría para que nosotros entendamos. Aunque este proceso implique pasar por valles de sombra de muerte. Aunque este proceso implique pasar por lugares, cuando pase por las aguas, es lo que dice la Biblia, dice, no te ahogarás, y si por el fuego no te vas a quemar. Lo que está diciendo justamente ahí es que vamos a pasar por esos periodos o esos procesos dolorosos. No necesariamente literalmente como dicen ahí, unos más grandes o más fuertes pruebas que otros.
Aquí mismo tenemos nosotros al mismo Leo, es decir, ¿quién de nosotros pudo haber pasado una prueba como la que Dios le permitió atravesar ese valle de sombra de muerte a Leo? Y aquí está. Es decir, es esa parte donde Dios le está dando la teoría y también le está comenzando a dar el entendimiento, el conocimiento para poder llegar a eso. Entonces, la voluntad del Señor, cuando nosotros comenzamos a conocerla, como vimos anteriormente, nos va a dar como resultado dos clases de conocimiento. El primer conocimiento que nos va a dar a nosotros es el hecho de comenzar realmente a conocernos a nosotros mismos. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús, el Padre, en el huerto del Edén, que les dijo después que habían comido del fruto y fueron abiertos sus ojos? ¿Qué pasó después de ellos mismos? ¿Qué dice que pasó después que abrieron sus ojos? ¿Se recuerdan? Pero ¿qué dice? ¿Por qué se taparon? ¿Por qué se escondieron? ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Exactamente, estaban desnudos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a meternos en la palabra del Señor y a conocerlo a Él, una de las cosas que va a traer a nuestro propio entendimiento es conocernos a nosotros mismos. Y esa vestidura, esa hoja de ¿cómo se llama? ¿De qué era el árbol? Una hoja de higuera, que es como una armadura, que nosotros llevamos todos puesto, ese delantal que nosotros llevamos todos puesto, esa defensa que nosotros tenemos frente a Dios, nosotros nos vemos simple y sencillamente desnudos, tal cual somos. Porque yo puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mis hijos, puedo engañar a todo el mundo, pero hay dos personas a las cuales yo no puedo engañar. Uno es a Dios y otro a mí mismo. Es más, yo puedo repetirme cosas a mí mismo y a mi mente hasta llegar a tener el convencimiento de lo que yo estoy diciendo es así, pero realmente no lo es, para tratar de engañarme a mí mismo y creerme las mentiras, pero a Dios no lo vamos a engañar. Dice, de Dios nadie puede burlarse. Nosotros no podemos engañar a Dios. Y eso es lo que hacemos cuando llegamos a ese nivel de conocimiento. Nosotros nos vemos reflejados en el espejo de su palabra. Y cuando nosotros nos vemos reflejados en el espejo de su palabra y lo vemos cara a cara, por eso dice la Biblia que nadie puede ver cara a cara al Señor. Porque imagínense ustedes nosotros, sin la sangre del Señor Jesucristo, viéndonos frente a frente a Dios, morimos instantáneamente. Porque el pecado que hay en nosotros es tan oscuro y tan negro a la par del poder y la gloria del Señor que moriríamos fulminados inmediatamente. Por eso nosotros necesitamos la cubierta de la sangre del Señor Jesucristo para entonces poder resistir, que nosotros podamos resistir de cierta manera la gloria de Dios. Y ese es uno de los primeros conocimientos. Nosotros comenzamos a conocernos a nosotros mismos y entonces comenzamos a vernos y decirlo, Señor, yo soy, como decía Marcos, de mi corazón, de este viejo corazón que yo tengo, salen malos pensamientos, fornicaciones, maledicencias, necedades, adulterios, malas palabras, blasfemia, ira, contienda, celos, enojo, o sea, lo que ustedes quieran. Porque entonces el candelero de la palabra nos alumbra de tal manera que nosotros llegamos a tener ese conocimiento de nosotros mismos, con un único propósito, que nosotros entendamos y comenzamos a conocer a Dios. Y cuando comenzamos a conocer al Señor y conocemos nosotros nuestro estado y vemos que en Dios nosotros vamos a alcanzar no solamente salvación, no solamente vamos a alcanzar perdón, no solamente vamos a alcanzar redención, ¿sí? Es justamente cuando ese proceso que nosotros llega a nuestras vidas es comenzar a rendir y decir en el altar, Señor, yo te entrego esto. No me gusta esta parte de mí. No sé por qué sigo haciendo esto todos los días. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. ¿Sí? Porque ese es el proceso de llegar a ser uno con Dios. Y es a lo que todos desearíamos llegar a ser. Es cuando nosotros, los que somos casados, llegamos a tener ese ser uno con nuestras esposas. Es algo tan placentero desde un punto de vista físico, emocional, inclusive almático. Ahora imagínense ustedes tener ese grado de conocimiento con el Señor y experimentarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso gradual. Pero aparte de ser gradual, es voluntario, porque el Señor, ¿se recuerdan cuando el Señor comenzó a sacarlos al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto? Dice que los comenzó y les comenzó a llevar por un montón de vueltas, ¿sí? Para que no enfrentaran a ciertos tipos de enemigos.
¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra capacidad para ir enfrentando las cosas puede ser gradual. Para Dios no hay nada imposible, nos puede cambiar de la noche a la mañana en un solo instante, como en el caso, por ejemplo, de Pablo, ¿sí? Pero justamente en 1 Corintios, en el capítulo 15, Dios nos dice de una forma muy clara en el versículo 31, 1 Corintios 15, versículo 31, él nos dice algo que es bien sencillo, pero también es bien poderoso a través del apóstol Pablo. Y dice Pablo, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y eso es el anhelo que nosotros tenemos que tener al, primeramente, conocernos a nosotros mismos por haber sido expuestos a la palabra del Señor y que las tinieblas nuestras hayan sido alumbradas por la palabra. Y en segundo lugar, conocer a Dios para que nosotros podamos ir poco a poco caminando hacia la meta que nosotros tenemos que alcanzar. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, ese proceso, digamos que nosotros tenemos que ir saliendo de ese fango, digamos, paralelamente al momento en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Él dice, como leíamos al inicio, que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Sí? Despojarnos del viejo hombre. Y en Efesios 4:22 a 24, que es el que tienen aquí, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. A la pasada se refiere no porque no sigamos nosotros teniendo esta naturaleza todavía en nosotros, pero es pasada porque ya tenemos una mente nueva, ya hemos sido renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente, que estaba entenebrecida. Y aquí dice despojados del viejo hombre. Y cuando dice despojados no significa que Dios lo va a hacer por nosotros, sino que es nosotros mismos quien tenemos que desprendernos. Tenemos que entregar eso que nosotros somos. Tenemos que desbancar lo que nosotros hemos construido. Tenemos que botar los muros que nosotros hemos edificado. ¿Sí? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esos deseos engañosos, ¿de dónde nosotros los heredamos? Justamente de la serpiente. Y nosotros los hemos adoptado como nuestros. Y nuevamente dice aquí, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, renovados significa cambien, estén en constante cambio, estén en constante renovación. Aquí me encanta, por ejemplo, a mí, de mi esposa, que siempre en la casa, me parece que tengo casas distintas cada vez porque un día está de cierta manera, otro día está de cierta otra forma, y está siempre cambiando constante. O sea, las niñas le dicen a mamá, qué linda está esta cosa por acá, porque la otra semana la puso al otro lado. Y esa es parte de esa renovación, si lo quisiéramos tratar de poner desde un punto de vista material. Y renovar es justamente reformar. La palabra en griego, o la raíz de palabra, ¿cómo se llama? En griego es, la raíz es neos, y una de las palabras que significa esto dice nuevo, juvenil, fresco, regenerar, renovar. Eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer, es ir cambiando el chip, en otras palabras. Y el punto tercero dice, vestidos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y hablamos que es Jesucristo en nosotros. Pero esto no sucede, como les decía yo, tan fácilmente. ¿Por qué? Porque acuérdense que en nosotros todavía está esta cosa que se llama carne. Y en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es a favor del espíritu. Así dice. No, la carne no quiere nada que ver con el espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas. Entonces, internamente nosotros tenemos esa lucha interna de la que hablaba Pablo y que lo vamos a mencionar en algún momento. Pero entonces, debido a que nosotros contamos con esta nueva naturaleza o este nuevo hombre, y también contamos en nuestra propia mente y nuestro propio cuerpo una vieja naturaleza conviviendo con nosotros después que nosotros hemos sido salvos. ¿Sí? Nosotros inmediatamente lo que tenemos que vernos es que existe ese conflicto interno entre la voluntad que quiere hacer lo que yo quiero, que es la voluntad de la carne, y la voluntad de Cristo en mí, que es contraria justamente a las cosas de la carne que yo quiero hacer. Y eso es justamente una de las cosas que nosotros tenemos que ir
tratando de matar en nosotros. Entonces, esas dos naturalezas se pelean dentro de nosotros, se pelean y luchan por tratar de controlar primeramente nuestro cuerpo. Ese es desde el punto de vista de la carne, cuerpo. Y si ustedes ven, por ejemplo, muchas de las personas hablan cuando dicen que nosotros somos trinos, y reconocen incluso los psicólogos que somos trinos, y dicen que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Porque cuando nosotros decimos cuerpo primero, es que la carne gobierna sobre nuestra alma, nuestros deseos y nuestras emociones, y sobre nuestro espíritu. Entonces ahí estamos totalmente en contra de todas aquellas cosas que son relacionadas al hecho de buscar al Señor en nuestro corazón. Pero cuando nosotros invertimos el orden y comenzamos a poner en primer lugar el espíritu, que viene como un soplo del Señor dado a nosotros, que influencia nuestra alma y somete nuestra carne, entonces vamos a comenzar a ver que existe justamente esa lucha carnal entre el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿sí? Y depende justamente de qué cosas escogemos nosotros alimentar y qué cosas escogemos nosotros entregar en el altar para poder pedirle al Señor que lo cubra con su sangre, que nos ayude, que nos queme esa parte de nuestra propia naturaleza para seguir a Cristo, y que Cristo en nosotros comience a vencer. Y ahí es cuando hace todo el sentido del mundo, cuando decía Pablo, cada día muero, o tomemos nuestra propia cruz cada día y sigámosle. O lo que decía Juan el Bautista, que yo mengue para que él crezca. ¿Por qué? Porque nuestro corazón viejo tiene que morir para que comencemos realmente nosotros a experimentar la libertad a la cual Dios nos ha traído. ¿Sí? Y que exista entonces esa unión, esa compenetración de nuestra voluntad humana a la voluntad divina de Cristo primeramente y de Dios el Padre. Y fíjense, si alguien me ayuda, por favor, a leer Romanos, porque esta comparación que tiene la doctora Hicks en ese libro me voló la cabeza. En Romanos capítulo 7, en el versículo 2, habla en relación a esta figura del matrimonio. Y si alguien la tiene, por favor, me encantaría que lo pueda leer en voz alta. En Romanos 7, capítulo 2, refiriéndose a la condición de la mujer casada. Por favor, si alguien lo tiene fuerte. ¿Vale? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense bien, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con el viejo hombre. Lo tiene que ver todo. La única forma en la que una mujer pueda, en términos generales, divorciarse del hombre, ¿sí? O ser libre, y para escoger, digamos, la mujer y el hombre en este caso, pero digo, es libre para escoger a alguien más, es a través de la muerte. Por eso cuando dice la Biblia, hasta que la muerte los separe, porque es la única forma que está establecida en la Biblia, que nosotros podamos quedar libres para poder casarnos con alguien más y procrear hijos. Entonces, pongan atención a esto cuando dice, al principio la voluntad humana, es decir, en este caso refiriéndose a la persona de Adán y de Eva, o Adán hombre o mujer, ¿sí? Escogieron la unión matrimonial con la serpiente. Al dejarse engañar, la serpiente, por decirlo de cierta forma, se convirtió en el esposo de la voluntad del hombre. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un esposo celestial al cual nosotros anhelamos casarnos con él y ser nosotros la esposa del Señor. Y si nosotros tenemos nuestro esposo celestial y el enemigo siempre anda tratando de imitar lo que Dios quiere, él unió en matrimonio su voluntad con la voluntad del hombre, mujer, digamos, Adán, hombre y mujer, allá atrás. Y desde entonces nosotros traemos por herencia ese maridazgo, ¿sí? En nuestra propia naturaleza. Entonces, el divorcio, como les decía, es legalmente aceptable para Dios, ¿sí? Tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual, cuando únicamente, dice aquí Pablo, cuando únicamente el marido muere. Cuando hay una muerte, hay una liberación de parte de la mujer, en este caso, para que se vuelva a casar. Entonces, veamos esta analogía. Es decir, en el ámbito natural, cuando el primer esposo, llamémoslo así, que es la serpiente,
¿sí?, de la mujer muere, ella va a quedar libre para que pueda casarse con un nuevo esposo y tener hijos con un segundo esposo. Si lo hablamos desde un punto de vista, el ámbito espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros, al despojarnos del viejo hombre, es matar la voluntad que nosotros teníamos y divorciarnos de la serpiente y de su influencia en nuestras vidas, matar ese viejo hombre que nosotros tenemos y casarnos con este nuevo hombre que es Jesucristo en nosotros. No sé si hace sentido lo que le estoy diciendo, pero cuando nosotros realmente vemos esto, es realmente tal cual, porque cuando dice aquí, Romanos dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Y nosotros dice que tenemos que morir, o sea, nosotros ya estábamos muertos y Dios nos trajo de la muerte a la vida. Y la Biblia dice, en algún versículo dice que nosotros tenemos que dar a luz un hijo varón, que es a Jesús en nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos que tener ese nivel de entrega para con el Señor para lograr alcanzar ese nivel, digamos, de relación con el Señor. Entonces, en Colosenses, capítulo 2, versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí justamente vino a romper ese vínculo del Señor Jesucristo para darnos a nosotros esa vida. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí hay otro rompimiento, otro ejemplo de rompimiento y de muerte y de liberación de la muerte a la vida. Y en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, con esto dicho, nosotros podemos entender un poco la concepción que Pablo se tenía. ¿Se recuerdan? En Romanos, y podemos ir a verlo, Romanos 7, del 21 al 24. Romanos 7, del 21 al 24, cuando él comenzaba a tener en todo este capítulo, comienza él a hablar en relación a que hay dos, dice, el pecado mora en mí, se llama la parte esta del capítulo. Y vemos específicamente, si nos vamos a ver estos versículos, del versículo 21 al versículo 24, donde concluye Pablo esto, ¿qué es lo que dice? Si alguien lo tiene, por favor, Romanos 7, del 21 al 24. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, aquí vemos justamente, cuando nosotros vemos eso y entendemos totalmente ese pensamiento de Pablo, pero aquí en el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, mi esposo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Pero dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Y ese es justamente lo que nosotros tenemos como parte de la promesa del Señor. Y para terminar, entonces aquí, ahí está esto que está escrito aquí en Juan 7, del 37 al 38, cuando Jesús se puso de pie, dice, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué de su interior? Porque Jesús está en nosotros. Él es el que aviva el fuego de la palabra que nosotros vamos comenzando a generar cuando nosotros lo conocemos cada día de nuestra vida, en nuestra propia relación con Él. Entonces, aquí nuevamente, como para finalizar, si nosotros comenzamos a tener eso que es Jesucristo en nosotros, que está en nuestro nuevo corazón y le vamos comenzando a alimentar, cuando veamos de nuestro propio corazón van a comenzar a fluir estos ríos de agua viva. Y por eso es que en Colosenses 3, del 12 al 14 dice, vístanse pues, o vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose unos a los otros. Y si alguien tuviera queja contra el otro, la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si nosotros hacemos eso, es parte, si nosotros lo hacemos,
de una manera natural en nosotros, sin tener que esforzarnos. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema del fruto del Espíritu? Que es algo que no tiene que producirse a fuerza, sino que sale algo natural. Cuando nosotros comenzamos a hacer eso en nosotros, es porque hemos comenzado a dejar que el nuevo hombre en nosotros comience a ser renovado y transformado por Cristo que vive en nosotros en nuestras vidas. Y esa es una de las formas en las que nosotros vamos a comenzar a vencer al orgullo que está en nuestros corazones. Entonces, eso era lo que quería compartir el día de hoy, para que nosotros todos nos alegremos y nos animemos, y como decía, digamos en Jeremías, y algo que nosotros, de lo que nosotros tenemos que estarnos contentos y agradecidos en el Señor, justamente es el hecho de que en Él y por medio de Él y conociéndonos de Él es que nosotros tenemos que casi que volvernos locos de alegría, en función de que en la medida en que nosotros vamos conociéndolos, en esa misma medida en que nosotros vamos a comenzar a ser reflejados en su palabra, y en esa misma medida en la que nosotros vamos a comenzar a hacer nuestras propias entregas. Así que abro los micrófonos y las cámaras para cualquier comentario o pregunta o aporte, y posteriormente ir cerrando el tema para que podamos orar y bendecir la palabra del Señor. ¿De acuerdo?